amigos de todo el país, ¿cómo están todos? En el aire y en su televisor hablan los líderes. Una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Mis primeras palabras, como siempre, son para dar fe de nuestra gratitud por su amable y firme audiencia. Gracias de siempre. Iremos a unos comerciales para volver con nuestro primer invitado de hoy, que lo será Andrés Fortunato Victoria, presidente ad vitam de los militares constitucionalistas. Volvemos. Bienvenido, licenciado, ¿cómo está usted? Feliz y contento de compartir contigo este programa tan visto. Y yo contento de tenerlo aquí de nuevo. A propósito de que la semana que acaba de pasar se celebró o conmemoramos el 49 aniversario de la Revolución de Abril y luego de la intervención norteamericana, dos hechos trascendente en la historia nacional que siempre estamos llamados a hablar de eso, para refrescarlo en las nuevas generaciones. Eso sucedió, es bueno que hablemos, que digamos que a Trujillo lo matan en 1961 y la Revolución de Abril fue en 1965, 4 años que fueron de los más activos de la historia jamás y de lo de mayor inestabilidad política, ese cuatrienio. Digamos que se eligió un Consejo de Estado que tuvo dos cabezas, primero de Los Santos, el licenciado de Los Santos, que renunció luego del asesinato de Manolo Tavares. Primero tuvo Balaguer. Balaguer fue del Consejo de Estado. Balaguer fue del Consejo de Estado. Después Bonelli, el Consejo de Estado. Después Bonelli, el Consejo de Estado. Convocan a elecciones el 20 de diciembre de 1962. Juan Bó toma posesión el 27 de febrero del 63 y entonces se diseña la Constitución conocida, la más democrática de todo y con más contenido progresista de toda la historia. Bueno, y es bueno decir que en ese periodo surgieron los sindicatos, surgieron los partidos políticos, vinieron los exiliados, las asociaciones profesionales y todas esas organizaciones reclamando reivindicación y movilizándose en la calle y demandando libertad y justicia. Imagínate lo que eso significó. Por un lado, metió en miedo a sectores recalcitrantes de derecha, conservadores, digamos los Estados Unidos, digamos los terratenientes, digamos las propias iglesias. Entonces, bueno, devino el golpe de Estado de 1963. Entonces ahí fue que vino lo que yo hablaba de Manolo que se subleva, fue asesinado. Ahí es que está el triunvirato, que primero tuvo a De los Santos, correcto, y después a Donald Cabral. Sí. Ahí hubo un periodo de 1 año y 7 meses de triunvirato, de lucha en la calle, de demandas continuas, hasta que dentro del seno de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y por un lado, y los civiles por otro lado, que estaba encabezado por el Partido Revolucionario Dominicano, Peña Gómez, Juan Bosch, Juan Bosch, Peña Gómez, la izquierda revolucionaria, que inspirada por la Revolución Cubana. Bueno, estalla la Revolución de Abril de 1965. Y en ese punto es que yo quiero que usted empiece su conversación hablando de la Revolución de Abril y en cuál fue ese acontecimiento y su participación. ¿Cuándo usted entra en la Revolución de Abril? Bien, tal como tú apuntas,
las condiciones para que se produjera la Revolución de Abril se generaron a partir del golpe de Estado del profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963. Un golpe de Estado que se produce justamente por una serie de cosas que tú planteabas, haciendo énfasis en que esa burguesía tradicional que había en el país creyó que iba a sustituir a Trujillo después de su muerte, encabezada por Viriato Fiallo. Pero resulta y viene a ser que apareció el profesor Juan Bosch con un discurso diferente y pudo atraer a toda esa población que no era ni del 14 de junio ni era de la Unión Cívica, y que sorprendió bastante a esos sectores de poder que intentaban heredar el 51% del dinero que había en el país, que lo había confiscado el Estado, que dejó Trujillo, que quería heredar más de 3 millones de tareas de terreno que dejó Trujillo, de todas esas industrias, y se agruparon pensando en que ellos iban a ganar, pero no pudieron ganar. Ellos comenzaron a conspirar, derrocan al profesor Juan Bosch, y el profesor Juan Bosch se va al exilio. Comienza el triunvirato, como tú planteas, pero ocurren cosas muy grandes en los países. Un grupo de civiles se levantó encabezado por Manolo Tavares Justo y fueron vilmente asesinados. Ese asesinato conmovió a lo interno de las Fuerzas Armadas, porque inclusive a cadetes lo pusieron a fusilar, miembros de esa expedición de Manolo. Esas cosas irritaron a los corazones más sensibles que había, y los soldados también tienen corazón, son sensibles también. Ahí apareció Fernández Domínguez, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, que era el director de la Academia Militar Batalla de las Carreras. Entonces él conformó un grupo, conjuntamente con un grupo de oficiales, instructores, el movimiento constitucionalista, con la intención del retorno de Juan Bosch y de la Constitución de 1963. Él entendía que al pueblo había que devolverle lo que al pueblo se le había arrebatado, y fueron los militares. Los civiles ya no tenían fuerza para encabezar un movimiento de esa naturaleza. El movimiento crece, y el 24 de abril, al mediodía, el mayor general, el general jefe de Estado Mayor, Marco Rivera Cuesta, es apresado por un grupo de soldados comandado por el capitán Mario Peña Taveras y un grupo de sargentos que encabezó la antigua Bravo, un soldado de Salcedo, del Cibao, encabezó el grupo que hizo preso al jefe de Estado Mayor cuando ellos comenzaron a hacer preso también a los conjurados que habían ya detectado y lo estaban haciendo preso. Se había jurado que tan pronto hicieran preso a uno de ellos, comenzaba la revolución, a pesar de que el día en que se había señalado para que la Constitución, para que la revolución se produjera, era el 26 de abril. Pero estalló por ese incidente que agarraron un grupo de soldados presos, oficiales, entre los cuales estaba uno que está vivo todavía, José Aníbal Novoa Garnes, que era capitán, ahora es coronel retirado, y comenzó la revolución ese día. Ese día la revolución comenzó no como revolución, sino era una sonada más, era un movimiento militar más, como fue el del 19 de noviembre de 1961, cuando Rodríguez Chavarría logró que se fueran los Trujillos del país, como ocurrió el 16 de enero, cuando se le dio el golpe de Estado o el autogolpe del Consejo de Estado que había conformado Balaguer el 1 de enero de ese mismo año 1962, y que 2 días después otro grupo de militares lo depone para formar entonces el Consejo de Estado que encabezó Bonelli hasta las elecciones del 20 de diciembre de 1962 y la toma de posesión del profesor Juan Bosch. O sea, se creía que todo iba a pasar en un día, porque la mayoría de los estamentos militares se fueron sumando. Cuando estalla la revolución, todo el mundo estaba con la revolución. Yo recuerdo que yo era cadete y ese sábado iba saliendo, cuando bajaba los escalones de la academia, venía un oficial con un fal en la mano, vestido de chamaco, de ropa de faena, y me dijo: cadete, devuélvase que la capital se ha revolteado. Se oyó cuando José Francisco Peña Gómez llamó al pueblo y le avisó de lo que había ocurrido, y como la gente se tiró a la calle. Entonces yo iba para el médico, porque en el hospital de la Fuerza Aérea no había medicina ni para la gripe. Era tan grande la corrupción que había,
que fue inclusive uno de los detonantes grandes, porque ustedes deben de recordar, usted y los amigos televidentes, que los militares, los altos oficiales, tuvieron una cantina militar, que ellos viajaban en los aviones de la Fuerza Aérea y traían mercancías sin pagar impuestos y sin nada, que competían con los comerciantes importadores que sí pagaban sus impuestos, y eso también creó un gran malestar. O sea, había una descomposición muy grande. Recuerdo que cuando subí a la academia, cuando llegué, vi todos los cadetes en el casino, que estaban con radio, oyendo, brincando, contentos, porque había comenzado ese golpe de Estado al triunvirato. Todo el mundo lo estaba celebrando. Recuerdo también que el capitán que estaba de servicio ese día era el capitán Yesgi Arismendi, que terminó siendo mayor general, retirado en estos momentos, y él era que estaba de oficial del día, y nos bajó del casino y nos formó y nos recordó que éramos militares, que teníamos que contener las emociones, porque uno no sabía lo que estaba ocurriendo, y él tenía mucha razón, porque resulta que detrás de la academia estaba Elías Wessing y Wessing, que por cierto se opuso desde el principio al golpe de Estado del triunvirato. Pero usted me está diciendo que en principio los militares lo asumieron como una simple asonada militar, pero que la participación del pueblo lo llevó a comprometerse en la profundización. No fue la participación del pueblo. No, la participación del pueblo ayudó a que la agudización que se produjo se terminara favoreciendo a los militares constitucionalistas. Lo que produjo la problemática de la revolución fue la resistencia del general Elías Wessing y Wessing, que entonces, como Juan Bosch y Balaguer habían hecho el pacto de Río Piedra, y los sectores de poder que estaban al lado del triunvirato no querían ni a Juan Bosch ni a Balaguer. Se formó el PLE, Partido Liberal Evolucionista, que era un partido donde tenía esta gente del PRD y de diferentes sectores que pensaban hacer elecciones sin Balaguer y sin Juan Bosch, dentro del gobierno del triunvirato. Entonces, cuando estalla la revolución, hay diferentes grupos militares, inclusive el grupo de San Cristóbal apoyaba a Balaguer, pero otros, a lo interno de la Fuerza Armada, inclusive la Embajada Norteamericana, planteaba la formación de una junta militar, pero otros decían que era el retorno de Juan Bosch sin elecciones al poder, que fue el grupo que comenzó la Revolución de Abril. Como se dio ese tranque, la revolución comenzó, y comenzó con el pueblo al lado de los militares constitucionalistas. Eso fue tan grande lo que ocurrió, que la tarde del 27 de abril se produjo la batalla más fuerte en el Puente Duarte, donde salieron vencidas las tropas de San Isidro. Y ese salir vencida, la tropa de San Isidro, fue lo que provocó que ellos llamaran en la noche a los norteamericanos, quienes invadieron a partir del otro día 28 de abril. ¿Por qué? Porque estaban derrotados, y se esperaba inclusive un ataque a San Isidro. Cuenta Rafael Morillo López, que fue jefe de la policía, que él era inspector, vino a ver aquí al puente esa noche del 27, y eso daba pena con la deserción de militares que había. Y cuando lo formaron allí en San Isidro, habían 25 soldados solamente, la cantidad que estaban aquí. La mayoría habían desertado. O sea, el pánico cundió en esas tropas de San Isidro, porque era una tropa bien armada en términos de armamentos, pero desarmada en términos de alma, de espíritu. Luchar contra un pueblo que tiene la razón, como es el caso del pueblo dominicano en ese momento, que luchaba por el reclamo del profesor Juan Bosch, a la sazón, todavía hoy, considerado como el presidente más ético y moral de toda nuestra historia, con la mejor constitución que habíamos tenido nosotros después de la constitución del 18 de febrero de 1858, la constitución de Moca. Después de eso, la gente añoraba un gobierno como el del profesor Juan Bosch, que venía a dirigir un estado rico, porque había heredado todos los bienes de Trujillo, y si se armonizaba con la ley, la República Dominicana fuera tal vez hoy un Taiwán cualquiera del Caribe. Pero las ambiciones, la codicia de muchos hombres en el poder provocó, y ese pueblo se lanzó a la calle para eso. Entonces la resistencia de Wessing y Wessing provocó no solamente la profundización de la lucha, sino
llegada, ¿verdad?, de los americanos. la invasión de los americanos, que ya ante la derrota de sus pares aquí, derrota inminente. Ante esa derrota vieron inminente lo que ellos llamaban la incursión del comunismo en la República Dominicana. Pero hubo, en esa batalla, fue que surgió Camaño como líder de la revolución. Sí, ahí surgió, ¿verdad? Sí, porque el líder inicial fue el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, quien desde que se dan cuenta que está en contra del triunvirato, lo sacan del país. Y él dejó al coronel Hernando Ramírez para que siguiera los aprestos para derrocar el gobierno del triunvirato. Camaño entonces se incorpora tarde y cuando Rafael Tomás Fernández Domínguez lo invita a participar del movimiento, él le pregunta a Rafael Tomás Fernández Domínguez que por qué, y Fernández Domínguez le dijo que era para combatir la corrupción. Entonces no tenemos más nada que hablar, se incorpora a la lucha y en principio Camaño participa y en un momento vacila porque el fantasma del comunismo estaba muy arraigado en los militares y no querían ver... Y se había asilado incluso. Se asiló en la embajada de El Salvador, que Monte Arache, eso me lo contó directamente el vicealmirante Monte Arache, antes de morir, me decía que él fue a buscarlo, porque él sabía de la bravura de Camaño y sabía de la importancia. Cuando él le explica a Camaño, cuando Camaño entiende el problema, cuando el fantasma se espanta del comunismo, él sale y salen a combatir los dos. Y cuando esos dos colosos, conjuntamente con un grupo de hombres y mujeres del pueblo, inclusive de la izquierda, se paran en el puente, las cosas comenzaron a cambiar. Y Camaño comenzó a crecer. El profesor Juan Bosch entonces lo designa de Puerto Rico. Habla con Héctor Aristi para que él sea el presidente. Camaño no quiere en principio porque esa no era su ambición, pero Juan Bosch le dijo que no le estaba consultando, sino que le estaba dando una orden. Y es cuando él acepta el 3 de mayo, en la noche, ser electo por el Congreso de la República Dominicana, que lo eligió. Fueron 17 senadores de 27 que habían. Fueron 41 de 54 que asistieron, de 70 que habían diputados que votaron a favor de que Camaño fuera el presidente. O sea que ahí comienza la verdadera institucionalización de la Revolución de Abril, que no fue un acto desesperado, sino un acto pensado y que cogió su rumbo institucional cuando elige el 4 de mayo al coronel Camaño como presidente de la República, que justamente el próximo domingo cumple 49 años de haber sido electo cuando fue juramentado a las 11 de la mañana frente al altar de la patria. Hubo algunos acontecimientos memorables en la Revolución de Abril, digamos que la toma de la Fortaleza Osama. El 30 de abril. Ese fue el 30 de abril, entonces luego de la batalla del puente, y una desafortunada que fue el 19 de mayo, sí, donde cae Fernández Domínguez. Entonces esa fue desafortunada. Correcto. Eso fue el 19 de mayo. El 19 de mayo. Sí. Entonces, en esa de la toma de la Fortaleza Osama, que había sido el fortín de los cascos blancos, ¿no? Sí, de los cascos blancos. Bueno, eso fue importante porque ahí el pueblo se armó, ¿no? Se continuó armando. Se continuó armando, ¿no? Sí. Pero ahí quiero que me hable de esos dos acontecimientos. Primero, muy afortunado el de la batalla del puente, también la de la Fortaleza, pero hubo la del 19 de mayo. De mayo. Sí, tuvimos varios eventos importantes en la Revolución. El primero es el 24, que se inicia. El segundo es cuando renuncia Donald Rí Cabral, el 25. El tercero es la batalla definitiva en el Puente Duarte. El cuarto fue la llegada de los americanos. El quinto fue la toma de la Fortaleza Osama, el 30 de abril. Luego, en el mismo mayo ya, entra mayo, el 19 de mayo, que matan a Fernández Domínguez, porque él entendía que el símbolo de poder era el palacio y que había que tomarlo. Eso fue una actitud muy riesgosa de parte de Fernández Domínguez. Hay que hablar ahí hasta de designio, porque en la lógica de guerra y de la actualidad de ese momento no cabía ese asalto. La mayoría de los sectores de mando no estuvieron de acuerdo con ese ataque. Unos días antes,
Montearache y un grupo habían hecho un ataque por detrás y se produjeron varios muertos. En un momento que todo el mundo estaba descansando, pero cuando Fernández Domínguez fue, lo estaban esperando. O sea, eso fue una batalla desigual, donde un hombre valioso, donde el militar más ético y moral que posiblemente ha parido el país, ese militar fue eliminado ese día. Y fue una pena para la Revolución de Abril que él cayera. Luego tuvimos el 15 y 16 de junio, la batalla de 15 y 16 de junio, donde el general Bruce Palmer había planteado que iba a tomar Ciudad Nueva en horas, y fueron 2 días, y no pudo tomarla. Porque además de eso, tuvimos la suerte de que la operación que él había planificado no se la aprobaron en Washington, y era una operación para barrer realmente a Ciudad Nueva. Entonces, esa guerra que se planificó, donde tenía ciertas limitaciones, favoreció a los militares constitucionalistas porque el mundo se encrespó, el mundo se levantó en contra de esa barbarie que iba a ocurrir y se detuvo la batalla el 16 de junio. Fue la última gran batalla. Luego el 29 de agosto, si mal no recuerdo, antes de la toma de posesión de García Godoy, después en el momento de la firma del acta institucional y el acta de reconciliación dominicana, se produjo un pequeño incidente grande en todo el cordón, que fue los últimos ametrallamientos de parte y parte que se produjeron. Ahí entra García Godoy el 3 de septiembre como presidente provisional como consecuencia de los acuerdos que se tomaron, y los acuerdos que se llevaron con la Comisión ACNUR de la OEA fue producto de la resistencia del 15 y 16 de junio, donde se demuestra que los militares constitucionalistas no perdieron nunca una batalla militar. Bueno, digamos que la Revolución de Abril y esa resonancia que tuvo mundial, Sí. enfrentando al ejército más poderoso del mundo, consolidó la leyenda real de la capacidad de lucha y de combate del pueblo dominicano, pero también dejó una experiencia definitiva que quiero que usted le diga al pueblo dominicano. Para usted, ¿cuáles son las lecciones que deja la Revolución de Abril? Bueno, la Revolución de Abril le dejó una gran experiencia, le legó a la clase dominante del país. La clase dominante del país estaba acostumbrada a quitar y poner gobierno. Tanto así que de 1844, en que se hace la independencia y se produce la primera constitución y el primer gobierno constitucional, a 1965 solamente 3 gobiernos que fueron electos duraron el tiempo para el cual habían sido escogidos. Todos los demás fueron derrocados. Solamente el gobierno de Báez de 1849 a 1853 duró su periodo. Luego, después de la restauración, solamente en el 1982 hubo un traspaso de mando, que fue cuando Meriño le traspasó a Lili, a Luis Heró, porque aquí no ha habido una época de más convulsión política, de más inestabilidad política, que la que se produjo entre el 1865, que termina la restauración, la guerra restauradora, hasta el 1879, que Luperón ocupa el poder por el Partido Azul. En esos 14 años tuvimos cerca de 25 gobiernos de más de 50 levantamientos. Fue una época de mucha convulsión. Entonces, la gran lección de Abril es que en 49 años, gracias a Dios, no ha habido un golpe de Estado más en el país. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe, los de aquí y los de fuera, que el espíritu de Enriquillo, cuando se sublevó en las montañas en el 1518, renació siempre cada vez que un dominicano se lanzaba a conquistar sus libertades. Que eso ocurrió en el 1844, pero antes, cuando Juan Sánchez Ramírez gana la batalla de Palo Hincado en contra de los franceses en el 1808. Y en cada uno de los escenarios de guerra que ha habido aquí, la bravura ha sobresalido. Los haitianos fueron vencidos en más de 6 invasiones que nos hicieron, fueron siempre vencidos. No pudieron regresar al país después que fueron sacados en el 1844. Los españoles también fueron vencidos, tuvieron que salir. Ellos llegan aquí cuando la anexión se firma el 18 de marzo de
1861 y 4 años después tienen que salir del país, derrotadas las tropas españolas. Una tropa de tradición de guerra, las tropas españolas. Cuando los americanos vienen aquí en el 1916, encuentran hostigamiento. Hay que recordar a Gilbert lo que hizo en San Pedro de Macorís. En la Revolución de Abril de 1965 se demuestra entonces que toda esa resistencia que se le hizo a Trujillo, los 30 años, 31 años de Trujillo fueron de 31 años de resistencia de los sectores que aspiraban a que la República Dominicana viviera en libertad y se respetara también la voluntad popular. Y cuando Trujillo lo matan, todas las energías de libertad del país despiertan. Y en la revolución se hizo entonces presente de tal manera que las tropas norteamericanas no pudieron vencer en el ataque que se hizo el 15 y 16 de junio. Bueno, tenemos que volver se nos acabó el tiempo, tenemos que volver para hablar de su candidatura Yo espero, sí. a síndico, alcalde de Santo Domingo Norte. Eso va a ser otra novedad que se va a producir aquí. Con un movimiento independiente vamos a ganar la sindicatura de uno de los municipios más importantes del país. El movimiento de concertación ética y moral para el rescate municipal. Los cambios éticos y morales que trajo la Revolución de Abril de 1965, lo estamos enarbolando para que la democracia reciba la inyección de la ética y la moral que se viene discutiendo desde Sócrates, 4 siglos antes de Cristo hasta nuestros días. Vamos a volver aquí para hablar de eso, su candidatura y sus probabilidades de éxito, que yo se lo deseo donde quiera que se encuentre. Bueno, aquí vendré yo como primer programa después que gane. Muy bien, muy bien. Amigos, ha sido la participación de Andrés Fortunato, quien es presidente ad vitam de la Fundación Militares Constitucionalistas. A él gracias por estar y a ustedes no se muevan de ahí porque volvemos con otro invitado. Sí.